Cuando tenía 16 años, estaba asistiendo a clases de música en una academia y en aquella época estaba estudiando armonización y composición y me interesaba un montón crear canciones. Así que por las noches me quedaba trabajando en mis creaciones, en mis composiciones, escribía un montón de canciones y creaba todas las pistas para cada instrumento. Y no paraba de añadir capas y capas y capas y más capas de diferentes sonidos y ornamentos. Y cuando se lo enseñé a mi profesor, le enseñé un montón de mis creaciones de las que estaba súper orgullosa, él torció un poco el gesto y me dijo: María, en la sencillez está el gusto. Y yo en ese momento pues lo entendía así de forma teórica, pero no quería eliminar realmente ninguno de mis arreglos y ninguna de mis pistas. Y a mí me parecía que cada uno de los elementos era esencial para lo que yo quería transmitir en el resultado final, ¿no?, de la canción. Sin embargo, algo en mí también me decía, alguna luz se encendió en mi interior que me decía que mi profesor tenía razón y que a oídos de los demás podía parecer un caos y que podía perderse aquello que yo quería decir precisamente por querer decirlo demasiado. Más tarde, ese mismo año, en el instituto al que iba por las mañanas, tuve un profesor de literatura que fomentaba bastante la creatividad de los alumnos y nos pedía que redactásemos historias, que escribiésemos, y a mí me encantaba porque escribir es otra de las formas de expresión con las que me sentía muy a gusto. Este profesor se fijó especialmente en mis habilidades, las reconoció y yo estaba pues muy motivada, ¿no?, porque todo lo que hacía le interesaba mucho y lo leía con mucho cuidado. Y un día le llevé una de mis redacciones, yo muy contenta otra vez, muy orgullosa con lo que había hecho. Se la presenté, la leyó, me miró y me dijo: para saber escribir hay que saber tachar. Y me dijo esto mientras trazaba líneas rojas sobre mis palabras, mis frases, mis párrafos. Y esta frase que me dijo se me quedó grabada profundamente hasta el día de hoy. Yo inmediatamente la relacioné con lo que me dijo mi profesor de música y entonces entendí. De alguna manera, no sé, estas palabras penetraron en mi mente y se quedaron grabadas para siempre. Esta vez sí que entendí el significado profundo de lo que estaban diciendo. No era solo una cuestión estilística o una cuestión de gustos, como yo había interpretado con mi profesor de música, sino que era la clave para conseguir expresar exactamente lo que quería, sin obstáculos ni ruido en el camino hacia la mente del oyente, del lector o, en el caso del arte, del espectador. Y me di cuenta que se podía aplicar no solo a cualquier forma de creación, sino a un montón de ámbitos de la vida. Desde entonces a mí me ha servido en todos los trabajos que he tenido, con todas las personas con las que he hablado, ha estado presente cada vez que he creado algo. Lo que para mí quieren decir estas palabras es que la persona que va a recibir tu obra no sabe de antemano todo lo que ha pasado por tu mente desde el inicio de la creación hasta el producto final. Solo recibe el resultado último. Es decir, no puede echar de menos nada que tú hayas eliminado por el camino. Esto lo digo porque a veces nos cuesta tachar, modificar o simplificar por miedo a que la obra pierda fuerza o porque no consigamos algo mejor después, o sea, por miedo a estropearla o por miedo a que esa línea o ese punto o esa mancha que nos gusta tanto ya no la vea nadie, aunque realmente está estropeando la imagen en su conjunto o está interfiriendo con el mensaje o con algo o con la obra en general, ¿no? Esa frase que me dijo mi profesor tiene que ver con el valor y con enfrentarnos a nosotros mismos y con mirar a nuestros miedos a la cara. Así es como yo la entendí. Y se puede aplicar a lo que queráis, a la pintura, a vuestra vida social, a vuestra vida laboral, a nuestro entorno, ¿no? A cómo vivimos, al lugar en el que vivimos, las cosas que tenemos, cómo nos rodeamos. No saber tachar es no poder avanzar, es perder la oportunidad de hacer algo mejor. Para saber escribir nuestro arte, para poder expresar nuestras emociones con claridad,
hay que saber tachar lo accesorio, lo que es redundante. Para saber escribir nuestra vida, hay que saber tachar aquello que no nos aporta realmente nada.